Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. Dice: un automóvil parte del reposo y viaja durante 5 segundos con una aceleración uniforme de 1.5 metros por segundo cuadrado. Luego el conductor aplica el freno, lo que ocasiona una aceleración uniforme de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Si el freno se aplica durante 3 segundos, ¿qué tan rápido va el automóvil al final del periodo de frenado? Dice. ¿Qué tan lejos llega el automóvil? Entonces, al momento de trabajar esto, miren que es necesario que ustedes me completen cierta información. Por ejemplo, colocarme el modelo que se está representando en el ejercicio. Cuando digo modelo, en este caso nosotros hemos visto lo que es movimiento rectilíneo, ¿verdad? Uniformemente acelerado. Entonces, en este caso, si ustedes notan, es acelerado. Entonces me pueden poner movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Pueden colocar así. Luego de eso, tal vez ya sería un bosquejo. El bosquejo no tiene que ser tan detallado, ¿verdad? Simplemente tiene que representar de alguna manera la información que se le da. Por ejemplo, un automóvil con un cuadrito así ya basta, ¿verdad? Para el detalle de que es el objeto en mención, ¿va? Entonces le dice que durante 5 segundos viaja con una aceleración. Y lo voy a poner como una cuestión de tiempo, miren. Entonces aquí en t igual a 5, sabemos que acelera a 1.5 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa luego? Dice, luego con el conductor aplica el freno, lo que ocasiona una aceleración de menos 2. Y dicen que se aplica durante 3 segundos. Entonces, aquí tendría que, dentro de 3 segundos, aquí 3 segundos, la aceleración es menos 2. Entonces miren que no ocupamos un detalle que se mire tan bonito, sino que por lo menos que la información se entienda, ¿verdad? Bueno, de ahí va la pregunta. Dice, si el freno se aplica durante 3 segundos, ¿qué tan rápido va el automóvil al final del periodo de frenado? O sea que es durante 3 segundos. ¿Qué tan lejos llega el automóvil? Entonces, bueno, dice que parte del reposo. Entonces la velocidad inicial aquí es 0 metros por segundo. Solo para confirmar, si están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, ingeniero, sí se ve. Ok. Bueno, entonces aquí miren, la velocidad inicial es 0 metros por segundo y tenemos, creo que eran 4 ecuaciones las que nosotros tenemos disponibles cuando es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces nos interesaría saber con qué velocidad llegó a este punto, porque al final nos preguntan qué velocidad tiene cuando transcurren los 3 segundos que duró el freno. Entonces vamos a tener que usar esta ecuación. Se puede buscar trabajar con otra, ¿verdad? Pero esta es la que tiene mayor información. Miren. La velocidad inicial es 0 y tenemos que la aceleración es 1.5 y esto transcurrió en 5 segundos. Entonces, si quieren hagan el cálculo, aquí yo voy a hacerlo también. 1.5 por 5, 7,5 dice. Pero si lo pueden hacer ustedes mejor. Entonces esto nos diría que cuando empezó a aplicar el freno, el carro ya iba a 7.5 metros por segundo debido a la aceleración. Luego de aquí va a empezar a desacelerar. Entonces esta es como la etapa 1, le podríamos poner nosotros, y esta es la etapa 2 del ejercicio. Pues en la etapa 1 usé esta ecuación. Porque a veces se repiten estas letras. Miren, por ejemplo, si ahora yo voy al 2, voy a usar la misma ecuación, solo que la voy a usar para, bueno, considerando que ahora la velocidad inicial es 7.5, porque en este punto es la velocidad final que hay en 1. Miren. Entonces, pero viéndolo desde la perspectiva de los registros en 2, más bien esa es una velocidad inicial. Entonces aquí tendríamos velocidad inicial de 7.5, una aceleración de menos 2 y esto transcurre en 3 segundos.
Entonces aquí vamos a tener la velocidad final. Miren. Entonces si me ayudan a calcular esa velocidad final para saber qué tan rápido va el automóvil al final del periodo de aceleración. Bueno, ahí es menos 6 va, pero siempre calcúlenlo, creo que debería dar 1.5 según la resta que miro ahí, pero me confirman. Sí, ingeniero. Bueno, entonces ya contestamos el inciso A, miren qué tan rápido va, sería entonces 1.5. ¿Qué tan lejos llega el automóvil? Entonces vamos de nuevo con estas partes, miren en 1 y en 2. Vamos a ver si podemos usar este delta X igual a BOT más 1/2 de AT cuadrado. Miren que aquí la referencia estamos diciendo, por ejemplo, que aquí para nosotros va a ser el origen. Es decir, que si aquí está el eje X representado, entonces aquí sería el punto X, y X1 o X0 igual a 0. Entonces, bueno, la velocidad inicial es 0 en este momento. Aquí tendríamos 1/2 de 1.5 por 5 al cuadrado. Entonces calculen eso para ver la posición en ese momento, en 5 segundos. ¿Cuánto les da, compañeros? $18.75. Ok. Entonces 18.75 metros es hasta ahí, ¿verdad? Si fuese una sola aceleración, ustedes podrían haber hecho el cálculo de una sola vez, ¿verdad? Pero como cambia en este caso esta cantidad, ¿verdad? Entonces, o sea, la aceleración, debido a que cambia la aceleración, no podemos hacer el cálculo de una sola vez. Entonces ahora voy en 2. Aquí voy a hacer algo, miren, por ejemplo, aquí ya sí lo voy a escribir como x2 menos x1, es decir, voy a despejar para x2. Sería x1 más BOT más 1/2 por AT cuadrado. En este caso, x1 es esta distancia, miren, o esa posición. Entonces sería 18.75. La velocidad inicial sería la que estaría en este punto, que nosotros calculamos que era 7.5, ¿verdad? Aquí sería 7.5. De ahí el tiempo que aplica el frenado es 3, según 3. Y de aquí sería entonces más 1/2 por menos 2 por 3 al cuadrado. Pero si ustedes notan que es x2, x2 nos va a decir ya lo que nos preguntan. Es decir, x2 nos diría ya todo bueno, qué tan lejos llega el automóvil porque no cambia de dirección. Si cambiara de dirección tendríamos que tener cuidado de ver dónde es que bueno, cambia de dirección, ¿verdad? Para que en base a eso podamos hacer los cálculos de las distancias, porque el desplazamiento no considera eso. O sea, a él solo le importa el punto inicial y el final. Pero en este momento, como no cambia de dirección, ya de una sola vez nos dice la distancia. Entonces, si hacen ese cálculo, me dicen, y ese sería el inciso B de este problema. 32.25 metros. Bueno, 32.25 entonces. Bueno, entonces ese sería el ejemplo. No sé si tienen preguntas. Bueno, entonces si no hay preguntas, voy a agregar otro. Aquí haríamos el siguiente, miren.
Entonces dice aquí, Ocomán, el superhombre, corre en una pista de 100 metros. Parte del reposo, dice, moviéndose a una aceleración constante y recorre, creo que debería decir, los primeros 10 metros en 5 segundos. ¿En cuánto tiempo recorre los últimos 35 metros? Entonces vamos otra vez con lo del modelo, ¿eh? Vamos a colocar bueno, inicialmente lo mejor sería leerlo unas 2 veces, ¿verdad? Antes de acelerarse, usar ecuaciones o poner datos, hasta que usted entienda bien qué es lo que está ocurriendo. Entonces aquí el modelo sería igual, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque aquí le dice, va a aceleración constante. Igual, si usted ve que cambia la rapidez, ya puede saber que va acelerado. Ahora vamos entonces con el modelo. Entonces con el modelo vamos a usar el bosquejo del dibujo. Aquí voy a poner la persona, miren. Y nos dice que hay 100 metros. Digamos acá voy a poner como la meta, 100 metros. Entonces dice que recorre los primeros 10 metros en un intervalo de... Esto solo es informativo. Recuerden que esto no tiene que tener medidas ni nada, solamente es informativo. Pero es necesario que usted lo coloque para que demuestre que sabe la situación que está presentando. Entonces en 10 metros en 5 segundos. Bueno, entonces ya con las ecuaciones y sabiendo que es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, sabe cuáles ecuaciones son aplicables. Entonces, ¿qué tal si uso, digamos, esta ecuación? Ahí queda el criterio de cada quien. Ustedes van a ver qué ecuaciones tienen la mayor información y si va acorde a lo que le pregunte. En este caso, la velocidad inicial es 0. Eso lo dice en esta parte, miren, parte del reposo. Y luego, entonces, la posición inicial es 0 por la referencia que yo coloqué. Eso no es tan evidente, entonces por eso hay que colocar el O, que significa para nosotros el origen. Entonces tenemos que a partir de esto, bueno, se puede escribir así, miren, x2 o poner x de t, porque en realidad estas son funciones y son funciones que dependen del tiempo. Pero en física se suele colocar solo estas cosas como para abreviar un poco, porque en realidad x2 lo que quiere decir es la posición de la función, ¿verdad? Que depende del tiempo evaluada en t igual a 2. Bueno, en t sub 2 va. Pero normalmente se abrevia como x2. Entonces nos dicen que cuando transcurren 5 segundos, la posición es 10. Esto viene de la información que dan en el ejercicio. X de 5, eso es una función, no estoy diciendo que X multiplica 5, sino que véanlo como una función, estoy evaluando 5. Entonces, ¿cuál es la función? La que está arriba, 1 medio de AT cuadrado. Entonces tendríamos que X de 5 sería 1 medio de la aceleración que es... bueno, no la conozco, entonces lo voy a dejar aquí y 5 al cuadrado sería esto. Pero ya nos dicen cuál es la posición, nos dicen que 10 metros. Entonces nos queda resolver esta ecuación, miren. Entonces voy a poner a multiplicar el 2 y a dividir el 25. Entonces la aceleración nos da 20 sobre 25. Bueno, aquí tiene quinta que es 4 y quinta que es 5. Entonces quedaría 4 quintos y eso lo pueden ver que es equivalente a 0,8, pero si quieren calcúlenlo ustedes. Yo sé que 1 quinto es 0,20, pero si usted no lo sabe, pues debe calcularlo. Bueno, entonces me confirman si es cierto que es 0,8. ¿Les da a 0,8? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces con esto solo sabemos la aceleración, todavía no hemos contestado lo otro. Entonces miren lo que sigue en la pregunta. Ya en la pregunta, ya usamos este dato de los primeros 10.
Si quieren lo voy a poner, no sé por qué no está, la tableta está un poco lenta, no sé qué pasa. Pero bueno, creo que miran cómo voy escribiendo. Entonces, perdón. No, que sí se ve, le digo. Bueno. Entonces aquí en verde, miren, voy a colocar ya el intento de responder ya la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿en cuánto tiempo recorre los últimos 35 metros? Dice. Entonces, fíjense que eso lo que quiere decir es más o menos esto. Los últimos 35 metros sería esta distancia. Pero si lo vemos en posición, sería cuánto tiempo tarda en llegar de la posición 65 a la posición 100. Porque lo estamos midiendo todo desde acá, miren. Entonces, lo que nos piden en realidad, ya hablando con el álgebra, ¿verdad? Es cuánto tiempo tarda de llegar de 100. O sea, no, creo que mejor lo voy a poner así. El tiempo cuando x sea igual a 100 metros menos el tiempo cuando x sea igual a 65 metros. ¿Por qué coloco esa resta? Porque obviamente entre más distancia recorra, más tiempo va a transcurrir. Pero no quieren que digamos cuánto tarda en llegar hasta los 100 metros, sino que este lapso de 35 metros finales. Entonces vamos a tener que averiguar cuánto tardaría en llegar a los 100 metros y cuánto tardaría en llegar a los 65. Y la diferencia de eso nos va a decir cuánto tarda en recorrer los últimos 35 metros. Entonces vamos a calcular el primero de esta manera. La ecuación sigue siendo la misma, no cambia el movimiento del objeto porque la situación sigue igual. Entonces vamos a hacer esto. La pregunta que nos haremos aquí es cuándo x de t, es decir, en cuál tiempo la posición va a ser de 100. Y aquí lo mismo, en cuánto tiempo la posición va a ser 65. ¿Cuál es el modelo? El modelo de movimiento uniforme acelerado rectilíneo que estamos usando es este de acá, miren. Entonces, bueno, usando eso, ya sabemos quién es x de t, es 100. Entonces aquí nos queda 100 igual a 1 medio. La aceleración ya la encontramos, dijeron que era 0.8 t cuadrado. Ese es uno, ¿verdad? Y en el otro sería 65 igual a 1 medio por 0.8 por t cuadrado. Entonces, con esto vamos a saber el tiempo cuando llegó a los 100 metros en segundos, ¿verdad? Y aquí el tiempo que tardó en llegar a 65 metros, también en segundos. Entonces, si me calculan ese valor y me dicen entonces, sea por audio o por el chat. El primero es 0.32. ¿Y el otro? Aquí según el movimiento ustedes podrían ver que hay un error en cálculo si les da mayor, ¿verdad? Entonces cuestiones así tienen que verificar ustedes para saber que los cálculos van acorde.
¿Cuánto da el otro? No escuché. Tienen que pasar el 2 a multiplicar, ¿verdad? Sería 65 por 2, lo dividen entre 0.8 y de ahí le aplican la raíz. Bueno, entonces ahí como ven da 12 puntos. Pero a usted les dio .32 el otro. Sí, el primero lo tengo malo, creo que es 15.81. 5, vamos a ver, porque con este da todavía abajo. Esperen. Voy a probar con 100 aquí. Revisen porque miren que aquí parece que da 15.81 en 100 y 12.75 en 65. Sí, así me dan también. Es que me había equivocado. Bueno, entonces 15.81 y 12.75. Bueno, entonces tendríamos que restar esos dos para saber cuánto demora en hacer esa distancia. Entonces sería 15.81 menos 12.75, 306. Entonces el delta sería 306 segundos. Y esta sería la respuesta, miren, final. Entonces la respuesta sería, bueno, vamos a la pregunta. Dice aquí cuánto tiempo recorre los últimos 35 metros, entonces la respuesta sería, voy a dejar este en azul como para asociar los colores. Bueno, entonces y el otro, bueno, ahí está bien. Entonces la respuesta sería 306. Me avisan si hay preguntas. Bueno, entonces voy a agregar otro ejemplo. Y vamos a leerlo. Dice: una pelota se lanza verticalmente hacia abajo con una rapidez inicial de 8 metros por segundo, desde una altura de 30 metros. Después de qué intervalo de tiempo golpea el suelo. Entonces, igual, siempre hay que colocar el modelo. Miren, el modelo, siendo bien formal, es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Siempre es ese, porque la aceleración es la constante gravitacional. Pero acá le pueden poner como opción caída libre. Es el que nosotros normalmente vamos a llamar caída libre, porque la aceleración es la constante gravitacional, pero en realidad es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El bosquejo podría ser más o menos de esta forma, ¿verdad? No debe ser único. Yo siempre evaluaría la idea que usted proponga, pero uno que se me ocurre sería más o menos así. Aquí tenemos los 30 metros. No dice que se deja caer, se dice que se lanza. Si le dijeran que se deja caer, entonces la velocidad inicial sería 0. Entonces aquí a veces le ponen este subíndice Y para indicar que es componente vertical. Más que todo esto lo hacen cuando vemos en 2 dimensiones. Pero nosotros no vemos esa parte, solo una dimensión. O sea, o hacia la derecha o hacia, horizontal, vertical o diagonal. Entonces miren, lo otro es la referencia. Miren, aquí voy a poner que el nivel abajo va a ser y igual a 0. Y otra cosa que sí hay que colocar en caída libre es si hacia abajo es positivo o negativo. Usted puede colocar el que quiera, uno de ellos. Pero si dice que es negativo, se atiene a lo que dice, ¿verdad? Negativo a los demás.
Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora con todo esto? Nos dicen cuál es, después de qué intervalo de tiempo golpea el suelo. Entonces miren que en realidad aquí lo que nos piden es cuánto tarda en recorrer esos 30 metros. Es decir, podríamos decirlo algo de esta forma: cuánto delta Y va a ser igual a 30 metros, por decirlo así. Lo voy a poner así para que sea en forma de distancia. Porque si ven con la referencia, primero está en 30 y después está en 0. El desplazamiento no es positivo, es negativo. Pero si lo veo como magnitud, sí. Pero más o menos esta es la pregunta. Si tratamos de usar la ecuación de posición, entonces aquí tendríamos BOYT menos 1/2, ya agregándole el signo negativo. Miren, si ustedes dirían que para abajo es positivo, entonces usted le pone más aquí, porque la constante gravitacional siempre se dirige hacia abajo. Es positivo o negativo según el gusto suyo o la necesidad que usted pretenda, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuál es la posición inicial? La posición inicial es donde está el objeto en este momento según lo que cuentan. Está a 30 metros. Perdón, es la posición inicial, dije. La posición final es 0 porque se pretende que llegue al suelo. Entonces tenemos 0 menos 30. Mira. ¿Cuál es la velocidad inicial? Dice que es 8 metros por segundo, pero es hacia abajo. Usted le tiene que colocar el signo negativo porque le está diciendo que es hacia abajo. Y aquí, bueno, 9.8, si quieren pongámoslo así. Bueno, si quieren, lleguemos al acuerdo de que, no, usemos el 981. Entonces miren, 981 entre 2 da eso. Lo pueden dejar en 490 o 491, como ustedes quieran. Yo lo voy a dejar en 4.9 para no poner tanto. Entonces miren que se genera una ecuación cuadrática. Normalmente se recomienda que dejemos la parte que lleva el cuadrado positivo. Entonces voy a mover estos dos hacia la derecha. Entonces nos va a quedar 4.9t cuadrado más 8t menos 30 igual a 0. Aquí se tienen que acordar de la fórmula cuadrática. Si no se acuerdan de eso, yo tengo algunos videos en el canal. Solo me dicen si necesitan ese recurso y yo se los mando al chat del Telegram. Yo lo voy a escribir así. Las ecuaciones cuadráticas en la forma estándar se escriben de esta manera. Y en base a eso se llega a una solución que se conoce como fórmula cuadrática. Creo que lo han escuchado, ¿verdad? Si no, como les digo, ustedes me dicen y yo tengo algunos recursos, me parece, donde puedo pues apoyarles a saber cómo se hacen estas soluciones, ¿va? Entonces miren, usando eso nos queda menos 8 más menos 8 al cuadrado, que es 64, menos 4 por A por C, entre 2A. Bueno, entonces les pediría que hagan esos cálculos para que se vayan acostumbrando a, bueno, no sé, hacer este tipo de cálculos ya con variables diferentes a las que uno mira en álgebra normalmente, ¿verdad? Y lo otro, pues que use la calculadora por si pues se da la situación de que usted ya días no usa una calculadora. Igual, y si usted necesita apoyo en eso, solo me avisa para pues buscar tal vez algún emulador y por lo menos explicar algún modelo de calculadora. Pero eso me lo tienen que decir, ¿verdad? No voy a poder adivinar la necesidad. Entonces, bueno, hagan ese cálculo y me dicen los valores.
Si tienen problemas para el cálculo me avisan, yo lo puedo ir haciendo aquí, miren, para que vean cómo se calcula. Y de ahí ustedes lo comprueban. Siempre es bueno que hagan el cálculo para que se acostumbren a hacer estos valores. Ya voy a ver en el chat el valor lo que comente. Vamos a ver, dice 52 y 44. Ok, ya vamos a revisar. Menos 4 por 4, 9. Menos 4 por 4, 9. Y menos 30, me parece que era el otro. Vamos a ver, despejamos y era menos 8, 64, menos 4 AC. Sí, creo que lo escribí bien. Ok, 0.76 dice Ileana. Aquí me da con el más, miren, me da esto. Y con el menos me da este. Entonces, bueno, si quieren revisen este. Voy a hacer algo, permítanme. Bueno, creo que ahora miran las dos pantallas, solo que no miran muy bien la primera, ¿verdad? Pero eso se arregla así, creo. Me avisan si ven las dos, la calculadora y la pizarra, para que puedan comparar los valores, a ver si yo me equivoqué en alguno. Y si es así, me indican en cuál. Ingeniero, Ajá. en el resultado de la calculadora es menos 8, usted lo tiene como positivo. A mí me da el mismo resultado, solo que positivo, 1.78. Ok, entonces es este, ¿verdad? Menos 8 y menos 8, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Menos 8 más menos 64. Creo que hoy sí ya está. Entonces revisen, ¿verdad? Y me dicen, aquí entonces supuestamente tenemos 1.79 y negativo 342. Entonces, bueno, el que vamos a considerar sería entonces el de acá, ¿verdad? Entonces con eso ya contestaríamos después de qué intervalo de tiempo golpea el suelo, entonces diríamos 1.79. Solo me confirman si estamos de acuerdo y si es así voy a agregar uno más. Bueno, me avisan si hay preguntas, ¿va? Entonces, solo voy a quitar ahorita este y cuando volvamos con la calculadora vamos a colocar de nuevo este. Entonces, dice ahora, se lanza un objeto hacia arriba desde un edificio de 20 metros de altura. 2 segundos después, mientras sube, su rapidez se reduce a la mitad. Determine cuánto tiempo está en el aire. Entonces, vamos con el modelo. Entonces, el modelo sería igual caída libre o movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿verdad? Solo está la influencia de la atracción gravitacional. Entonces, aquí tendríamos el bosquejo, miren, aquí estaría el edificio y se lanzaría un objeto aquí a una altura de 20 metros, dice.
la posición, la referencia va a ser y igual a 0 en el suelo, ¿verdad? También se puede poner acá según la información que se da, pero ustedes tienen que indicar dónde, ¿verdad? Voy a también indicar que hacia abajo es negativo, usted lo puede poner positivo si quiere, eso es opcional, pero la dirección siempre es hacia abajo para la gravedad. Esa es la aproximación, ¿verdad? Bueno, ahí ya creo que ya está todo. Dice que voy a usar esta ecuación, miren, para que miren lo que dice, por ejemplo, acerca de la velocidad. Voy a llamar a la velocidad inicial BO. No, mejor B nada más. B voy a llamar a la rapidez inicial. Entonces dice que 2 segundos después su rapidez se reduce a la mitad. Entonces si yo digo que la velocidad inicial es B, pues aquí va a ser la mitad. Y aquí sería la gravedad y 2 veces, pues 2 veces G, porque dice que T es igual a 2. Entonces despejando, miren que quedaría 2G positivo aquí, B menos B medios acá, y la resta de B con B medios, pues es B medios, ¿no? Entonces quedaría aquí B medios. Despejamos para B y quedaría 4 veces la gravedad. Entonces aquí sería 4 por 9, 8. Y aquí tendríamos entonces la velocidad inicial, nada más. Entonces, bueno, me dicen cuánto da eso. Si fuera 10 es 40, ¿verdad? Y si le quitamos 0.2 por 4 es 0.8. Entonces, creo que llegaríamos a 39.2, ¿va? Entonces, esa es la velocidad inicial. ¿Para qué queremos eso? Bueno, vamos ahora a lo del tiempo. Miren que cualquiera se vería tentado a usar la ecuación de tiempo de vuelo que dijimos de esta forma. Pero no se puede usar esa porque el vuelo no es simétrico. A lo que me refiero es de que esto va a llegar a una altura máxima y luego va a descender y va a llegar al suelo. A menos de que le dijera estrictamente ahí de que va a llegar al mismo nivel, entonces claro que se puede, ¿va? Pero ahí no está diciendo nada sobre eso. Entonces lo que se asume es de que llega al suelo. Y al llegar al suelo entonces necesitamos, por ejemplo, podemos usar esta relación. Recuerden que el negativo es por la decisión de decir que hacia abajo es negativo. Entonces, ¿cuál es la posición inicial? La posición inicial es 20 y la final es 0 porque se va a asumir que llega al suelo. La velocidad inicial ya la encontramos, es 39.2 y aquí tendríamos 4.9 t cuadrado. Entonces vamos a resolver esta ecuación cuadrática de nuevo, miren. Bueno, esta en particular. Y entonces, bueno, les dejo esa tarea para que ustedes lo hagan. Yo lo voy a ir escribiendo en la calculadora, pero por mientras hagan ustedes. Solo me confirman si se logra ver las dos pantallas. Sí se ve, ingeniero. Ok, gracias.
Bueno, ahí están los valores, no sé si les da así a ustedes. Y si están correctamente sustituidos, me avisan. Ok, bueno, entonces llegaríamos a que el tiempo sería 8:48, ¿verdad? Entonces volvamos a la pregunta. Dice, determine cuánto tiempo está en el aire, ¿verdad? Entonces contestaríamos nosotros que sería 8:48.